transitoria, la que uno va tomando a medida que va avanzando el día. Cuando yo me apoyo en diferentes lugares, yo voy adquiriendo ciertas floras y voy dejando ciertas floras. Si nosotros hiciéramos el ejercicio con escarcha, nosotros veríamos que si me pongo algo de escarcha en las manos y hago diferentes acciones en mi dormitorio, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que muchas de esas chispitas van a estar encima de la cama, en el velador. Es una forma de ejemplificar la flora transitoria. Profesora, buenos días. Hola, buenos días, profesora Cibeles. Hola, buenos días, Jacqueline. Una consulta. Jacqueline, se le corta. El tiempo del lavado de higiene clínico, al comenzar la... ¿Aló? ¿Ahí sí? Jacqueline, haga todo de nuevo porque se le escucha? cortó, yo creo que más que la mitad. Ya. Mi pregunta es con respecto al tiempo de duración al comenzar la jornada laboral. ¿El lavado de manos clínico es más largo que los 40 segundos? Igual, 40, 60 segundos, exactamente igual. Eso es lo necesario para que tú te jabones bien y te enjuagues y así eliminas la flora transitoria. Si uno toma más tiempo, puede tomar más tiempo, pero no va a significar que va a ser mejor o peor que el otro. Lo importante es la buena técnica, ¿ya? Que yo me humedezco las manos primero siempre para hacer después dispenso el jabón sobre la superficie húmeda. ¿Por qué? Porque de esa manera el jabón se distribuye de mejor forma a que si lo hacemos sobre una superficie seca. Y hago todos los movimientos que corresponden, luego me enjuago, y lo importante es que yo me seco primero los dedos, después la palma de la mano y al final la muñeca. Importante no contaminarme y llevar de arriba hacia abajo. Ana María, mira, acá en el chat dice, yo tenía dudas con el jabón. Alice pregunta, cosmético, ¿a qué se refiere? Y el otro jabón antiséptico. Ya, el jabón cosmético, ya. El jabón cosmético es el jabón común y corriente que está en la casa. El de Sansi o el de Familán, que tiene aromas. Ese es un jabón cosmético, que igual nos sirve para nosotros lavarnos las manos. Hay el jabón con antiséptico, el que ocupamos generalmente en la unidad de intensivo o en pabellones quirúrgicos, que tiene clorexidina, que es un antiséptico, o tiene povidona, que es un antiséptico. Profesora, ¿qué pasa cuando uno tiene una lesión en las manos? O sea, si uno tiene una lesión, tiene una dermatitis, por ejemplo, por exceso de lavado o porque hizo una alergia a la solución de jabón, no puede estar en la atención clínica. Tiene que irse con licencia hasta que se recupere su piel a nivel de las manos. Hasta que esté sana. O sea, personas con lesiones en las manos no deben estar realizando atención clínica. La cosa no se soluciona que yo me ponga un parchecito y me pongo un guante encima. Pero mira, dígale nomás. ¿Quién era la Javi? No. ¿Sí? Ya, vete nomás, Javi. Le quería preguntar porque salía en el video, si mal no recuerdo, que uno al lavarse las manos eliminaba, no sé si completamente la flora transitoria, pero la residente quedaba como un 50%. ¿Ese 50% no sería dañino para el paciente si es que por el contacto? No, porque esa flora residente es tuya propia, no es transmisible. No la vas a transmitir, está más en forma más profunda. La que tú transmites de paciente a paciente y de persona a persona es la flora transitoria, la que uno va agarrando a medida que vas tomando, a medida que avanza el día. Es como cuando uno ha hecho varias cosas y uno se lava las manos y la agüita sale café, esa es la flora transitoria. Entonces, cuando ustedes se laven las manos antes de atender a un paciente, o cuando uno se lava las manos antes de almorzar, uno siente que las manos le quedan livianas. Uno se da cuenta cuando tiene que lavarse las manos porque hizo varias acciones, o va a tomar desayuno, o va a servirse algo, o va a hacer algo en la cocina. Antes de pelar las papas, uno se lava las manos e inicia toda la labor dentro de lo que significa la cocina. Hay muchas cosas relacionadas con lo que nosotros aprendimos desde niños. Antes de almorzar, antes de tomar desayuno,
después de ir al baño, después de jugar con tierra. Acá es un poco lo mismo, pero aplicado a la parte clínica. Las instituciones de salud tienen que tener las soluciones de jabón, corriente o cosmético o con antiséptico y las soluciones de alcohol. Esos tipos de solución tienen que estar en la institución de salud. Entonces, si yo voy a hacer una acción sobre piel sana, le voy a tomar la presión al paciente nomás, yo perfectamente me puedo colocar a solución de alcohol, pero lo importante es que tengo que esperar que se seque antes de ponerle el aparato a presión o el termómetro. En lo que pasa ahora en las casas, que todos tenemos alcohol por la situación de la pandemia, nos podemos echar la solución de alcohol en forma frecuente, pero tenemos que esperar que se seque, porque si esta no se seca, no hace la acción sobre los microorganismos que están en la piel. Bien, mira, acá hay una pregunta en el chat, Nani, que dice, ¿remoción mecánica hace referencia a que es una remoción manual? Tamara pregunta. Mecánica, claro, es que en el fondo el principio físico es la fricción, pues a eso se refiere. Ya. No sé si queda más claro. Sí, dice la Tamara que sí. Ah, Aris pregunta, ¿la flora residente para nosotros es un peligro? No, porque es lo propio tuyo. Lo que es peligroso es que tú te hagas una herida y te contactes ingresen otros microorganismos porque no tuviste un buen manejo de esa herida que te hiciste en la mano o en cualquier lugar del cuerpo. Bien, lo otro pregunta si, Nani, tú solamente mandaste los audios, ¿cierto, Ana María? No, pero con los PPT todos juntos. Ah, ¿y el PPT lo mandaste en PDF o solamente el audio? Lo que pasa es que el PPT se mandó a Fabián y Fabián unió las dos cosas. Ah, y entonces le voy a decir a la profesora Sandra que suba los PPT solo. No con audio, no con audio, Sí, porque si porque no... iban con, mira, la verdad es que porque son muy pesados yo no los puedo abrir, pero el de esterilización iba el PPT con el audio, van las dos cosas juntas. Ya, no, yo le voy a decir a la profesora Sandra que suba solamente los PDF, ya, o los PPT solitos. Niños, perdón, es que pensé que estaban con mis hijos. ¿Tienen alguna otra consulta? Profe, había una tabla que decía como individual, grupal e institucional, de factores de riesgo, algo así. Y una parte decía fines de semana a días de semana. ¿Cuál era la diferencia ahí? Lo que pasa es que en fines de semana, bueno, no la tengo aquí, pero lo importante de esa tabla es que para que el personal de salud cumpla la precaución de la higiene de manos, hay varios factores. Del punto de vista individual, es si tú eres enfermera, médico, tecnólogo, la profesión o el trabajo que tú realizas. Es diferente la respuesta de los médicos frente al lavado de manos que el de las enfermeras y que de los técnicos paramédicos ha sido medido y ninguno cumple con el 90%. ¿Ya? Pero sí el grupo de enfermería cumple más que el equipo médico u otras profesiones. Del punto de vista sábado o domingo, en los fines de semana hay menos cumplimiento porque es menos el personal que está de turno a los días de semana. Entonces, lo que quiere mostrar esa tabla de que si nosotros queremos enfrentar la situación de cómo el personal de salud cumple la higiene de manos, no solamente tengo que hacer una capacitación y explicar la higiene de manos, tengo que ver la estructura, si el hospital tiene los lavamanos y los dispensadores de jabón o los dispensadores de alcohol. Si nosotros miramos el frique nuevo, actual, que el hospital se está cambiando, todas las salas tienen lavamanos, todas las unidades de los pacientes tienen lavamanos, pero si nosotros nos trasladamos al frique antiguo, tiene lavamanos, pero esos fueron instalados de hace años atrás, aproximadamente 10 años atrás, ¿ya? Porque cuando se construyó en el año 50, que ustedes no estaban, eran angelitos, lo construyeron sin lavamanos en cada una de las salas. Entonces, hay que ver lo estructural, hay que ver también las calidades de los jabones, porque hay muchos laboratorios que te ofrecen los tipos de solución para lavarse las manos, y hay unas que son mejor toleradas al personal que otras. Entonces, por eso habla ahí de una adquisición participativa, y eso cómo se hace es que los laboratorios traen muestras y uno
las pasa al personal para que los ocupe y digan si les resultó agradable, si es fácil de usar, si se dispensa en forma bien, o tiene grumo, etc. Eso es lo que refleja esa tabla. O sea, lo que ustedes tienen que sacar de deducción ahí es que para lavarse las manos tiene que estar la estructura, lavamanos y los dispensadores de jabón. Tiene que haber una capacitación y tiene que también, esta formación de capacitación tiene que ser continua, todo el equipo de salud. Siempre se va a estar hablando de la higiene de manos, por muy básico que nos parezca, porque es donde más se falla. Porque con el uso de guantes la gente reemplaza el lavado a mano con el uso de los guantes. Yo, ¿sabes lo que he visto, Ana María? Que casi se me cayó el pelo una vez, que echaban alcohol gel sobre los guantes. También, claro, es que nosotros como seres humanos somos buenos para inventar cosas. Mira, Ana María, tiene acá una pregunta, dice Nicole. Tiene una duda con respecto a los controles físicos, químicos, biológicos. No le quedó claro a qué se refería eso en la esterilización. Los equipos de esterilización no son equipos on-off, ya que yo lo prendo y lo apago como prendo el televisor, sino que son equipos que tienen un proceso que tienen que alcanzar. Por ejemplo, si hablamos del autoclave de vapor, tiene que haber un proceso de temperatura, un proceso de tiempo y un proceso de presión de vapor. Eso, temperatura, tiempo y presión de vapor, es el control físico que tiene el equipo. Tiene igual relojes que indican la presión de vapor, el alcance de la temperatura para lograr la esterilización y el tiempo. A eso se refiere a los controles físicos. Los controles químicos son cintas que están destinadas a, según el sistema de esterilización, si es calor seco, que ya casi no se usa, calor húmedo, la autoclave de vapor, o el equipo óxido de etileno, tiene unas cintas que se coloca sobre como una cinta, como un scotch de color, que se coloca sobre el paquete que va a ser esterilizado y que cuando pasa por el proceso de esterilización cambia de color. Y en el PowerPoint está la foto en crudo y cuando cambia de color, ¿ya? Y cada sistema tiene su propio control químico, ese es el químico. El control biológico son unos dispositivos que tienen unas bacterias, en el caso del autoclave de vapor, que son muy resistentes a la temperatura, es como un tubito que tiene un líquido, pero tiene unas bacterias. Ese tubito se coloca dentro de un paquete de ropa, se hace el proceso de esterilización, terminó el proceso, se saca ese tubito, se incuba en una estufa y se espera a que no vire a color amarillo. Si no vira a color amarillo, o según como indique el fabricante, significa que el proceso de esterilización fue correcto. Entonces, siempre el control biológico es como el gold standard del proceso de esterilización. Entonces, el equipo oxioetileno tiene un control biológico, el equipo autoclave de vapor tiene otro tipo de control biológico, se tienen que hacer semanalmente para saber que el equipo funciona bien, y además se tiene que hacer cada vez que se va a utilizar un material implantable, es decir, un material que se va a instalar en el paciente, adentro de su organismo, por ejemplo, un marcapaso que instala en el corazón, o una prótesis de cadera que le va a reemplazar el hueso de la articulación de la cadera. Si un paciente se va a operar de la cadera, ese material implantable tiene que ser esterilizado con el control biológico. Y tienen que hacerle controles a los equipos semanalmente para asegurar que estamos funcionando bien. No sé si ahí les queda más claro. Ahí Nicole nos puede decir o nos escribe que fue la que preguntó. Sí, se me quedó más claro, pero entonces para esterilizar algún artículo tiene que pasar por estos 3 controles. No necesariamente. Generalmente si vamos a hacer bandejas de curación, equipos de sutura, van a tener siempre los controles físicos y el control químico. Los controles biológicos va a ser siempre a todo lo implantable, y una vez por semana lo van a hacer a todos los equipos que están utilizando. Entonces, le puede tocar un control biológico como no le puede tocar un control biológico. Pero la jefatura de esterilización tiene que demostrar que en forma semanal le hace a sus equipos un control biológico, y a todo lo implantable. Eso es lo normado.
Ya ahí me quedó más claro. Gracias. Ya. Ya, gracias, Nani. Mira, dice... ¿Ah? ¿Puedo preguntar algo? Claro, Monse, vayan, pregunten nomás. Es que yo tengo una duda sobre el tema de los uniformes porque se ve mucho y como que se critican mucho las personas cuando van como desde la casa hacia el centro de salud con uniforme puesto. ¿Eso tiene riesgo al final del día? Mira, mira, en sí las infecciones no son por la ropa del personal. Las infecciones son porque no ocupamos correctamente la técnica séptica y yo con mis manos no lavadas, no aseptizadas con alcohol, hago un mal manejo de la vía venosa, de una curación que estoy haciendo o un procedimiento invasivo, por ejemplo, si estoy colocando una sonda. Lo que sí refleja el uso de ropa es un poco de desorden, ¿ya? Entonces lo correcto es que uno llegue al centro asistencial, llegue con la ropa de calle, se cambie y trabaje con ese uniforme el día que corresponde y después se saque la ropa. Eso es lo idealmente correcto. Pero ¿qué es lo que nos pasa en los centros de salud? Que probablemente no hay suficiente, ¿cómo se llama?, casilleros o lugar físico para cambiarse de ropa. Probablemente en el hospital nuevo, en el Frique, va a cambiar eso porque va a tener todo un sistema distinto. Ahora, la llegada del coronavirus hizo también ordenarnos en eso, porque de repente nos relajamos. Como seres humanos fallamos y nos relajamos, pero en sí, si tú me dices, mire, el hospital tiene infección intrahospitalaria porque la gente no se cambia el uniforme, esa no es la real causa. La real causa es porque no ocupamos bien la higiene de manos, no aseptizamos las llaves de 3 pasos cuando vamos a colocar un medicamento endovenoso, o no aseptizamos bien la piel cuando vamos a hacer... Igual se protege el uniforme. ¿Mm? ¿Cómo? Igual se protege el uniforme, ¿o no? ¿A qué te Con una refieres? bata. No, Depende. depende. Depende, pues depende. Uno generalmente no usa siempre los delantales. El delantal manga larga lo va a usar cuando hay riesgo de salpicadura de algún fluido, vómito, sangre, orina, uno se va a poner los delantales. O cuando tiene un paciente con un microorganismo que es resistente a varios antibióticos, una pseudomonas, una klebsiella, tiene una herida infectada que drena mucha pus, uno para hacer la curación se va a poner ese delantal porque existe riesgo de mancharse con ese contenido que hay en la herida operatoria. Pero profesora, de salir de un lugar hospitalario e irse con un uniforme de su casa, ¿no conlleva también que uno pueda llevar a su casa algo no, Lo que en la pasa es que lo ropa? que tendría que pasar, tendría que tú con ese uniforme hacerle una herida al paciente en el antebrazo y pasarle ahí el uniforme. Esa es la forma de traspaso real, ¿ya? Pero en sí, la ropa no es la que transmite las infecciones. Somos nosotros a través de nuestras manos. Ahora, ¿qué nos pasa? ¿Qué lo ha hecho el coronavirus? El coronavirus ha hecho que nosotros seamos un poquito más disciplinados, ¿ya? ¿Qué nos han dicho que tenemos que hacer? Tenemos que lavado frecuente de manos. Mantener la distancia más de 1 metro entre una persona y otra, porque cuando uno habla, ahora el computador donde yo estoy hablando está lleno de gotitas a medida que yo hablo, ¿cierto? Ahí caen las gotitas. Entonces, en sí, es verdad que la gente ha dejado los zapatos afuera, pero los zapatos no van a estar transmitiendo el virus, si el virus lo adquieren las personas, está en la vía respiratoria, ¿ya? Pero lo correcto es que uno llegue sin uniforme, se cambie, se pone uniforme a su trabajo y se cambia, eso es lo correcto. Ahora, por situación física de que no hay, los hospitales antiguos no tienen la cantidad de casilleros y espacio físico para que la gente se cambie, se llegó a que la gente llegara con uniforme. Que se ve desordenado, sí, se ve desordenado, pero no es una de las causas por qué se producen las infecciones asociadas a la atención de salud. No sé si me entienden. Sí, no sé si les quedó claro. No, yo quedé clara y ahí hacerle un alcance también, chiquillos, de que como bien dice la profesora Ana María, es un uniforme de trabajo. Entonces uno tiene que tenerlo súper claro que es mi atuendo de trabajo, es como si yo
estudiara mecánica y estuviera arreglando un auto lleno de grasa y voy al supermercado vestido así como mecánico, voy a buscar a mi hijo como mecánico. No, pues, ese es un uniforme de trabajo independientemente si transmite o no, o si es reservorio o no. Es un uniforme de trabajo, entonces uno siempre, la recomendación que yo siempre les voy a hacer es que ojalá se lo puedan cambiar. O antiguamente nosotros lo llevábamos en el bolso, porque nunca nos permitieron andar el uniforme en la calle cuando éramos estudiantes. Siempre resguardando las medidas de higiene y de seguridad en cuanto al traslado, pero lo ideal es que siempre se cambie. La persona no puede salir con el uniforme por una cuestión también institucional, porque si yo veo que estoy ahí con el logo del Frico, del Van Buren o de la Universidad del Paraíso, van a saber al tiro que soy de esta área y ya es como que desordena, como dice la profesora Ana María. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener harto ojo porque uno también representa una institución, ¿ya? No me representa a mí sola con el uniforme. Entonces, sí, ahora yo creo que sí, la pandemia nos ha obligado y ha obligado también a los colegas a ordenar esos procesos que se habían como bastante relajados, porque yo en mi tiempo de que trabajé, ya dejé de hacer clínica hace como 7 años, nunca tuvimos problemas con los casilleros y siempre nos cambiábamos en el hospital. Incluso hay hasta duchas y todo, porque generalmente lo que se pensaba que uno se tenía que bañar completo y todo el asunto, pero se cambiaba ropa totalmente y después ese uniforme quedaba ahí guardado, o a veces lo llevábamos en el bolso, en una bolsa bien envuelto y esas cosas. Pero hay que pensar en hacer esa analogía que yo siempre les digo a los chiquillos de primer año, que si, o con el mecánico, porque el mecánico uno lo ve que se ensucia con las manos con grasa y anda así, claro, pues. Entonces, si yo veo a un mecánico en el supermercado comprando, o a buscar a sus hijos, o en la fila del banco con el uniforme, no corresponde. Al igual que lo mismo que con el personal de salud, no corresponde que estén con el uniforme paseándose en la vía pública, porque es un uniforme de trabajo. A eso voy. Es institucional, es una cosa institucional. ¿Ya? Sí. Eso, mira. Oye, aquí hay otra pregunta. Dice, yo tengo una duda con lo que dijo sobre la de la dermatitis en manos, ¿qué se debe hacer? O sea, si uno tiene las manos irritadas y enrojecidas por exceso de lavado, porque eso le pasa a los estudiantes de enfermería, porque generalmente exageran en una primera instancia, hay que recordar también que cuando lleguen a su casa hay que colocarse loción para hidratar la piel, pero si alguien está con una dermatitis, con herida, tiene que ir al dermatólogo para que le dé las cremas que correspondan, le haga el diagnóstico y probablemente dejar de hacer práctica hasta que le sane las zonas de su mano. Sí. Ahí después dicen cuál es la manera correcta de sacarse los guantes. Sé que los guantes, ¿a qué se refiere con correcta? Porque hay una forma nomás en que yo lo tengo puesto, lo tengo que sacar hacia afuera y eliminarlo a la basura. Voy a ver si encuentro un video de curación que tenemos, donde ahí nos instalamos los guantes, para mostrarles para que lo vean. Se los voy a enviar. Hay una postura especial que la de los guantes estéril tiene una postura especial. Pero los guantes de procedimiento no, se ponen nomás. Sí, y los procedimientos tú los sacas de una cajita y te lo colocas. Lo importante es que veas qué tamaño son, porque hay small, medium y large. Entonces, elegir de acuerdo al tamaño de tus manos. Lo importante es que hay que sacarlo con movimiento firme, porque si están llenos de sangre o de algún fluido, lo importante es que esto no salpique a otra persona o a mí mismo. Después pregunta, ¿por qué las mangas del puño es un factor de riesgo porque está cerca de la flora transitoria de la mano? Mira, no tanto por eso, sino que si se nos humedecen los puños de manga larga porque no nos hemos subido bien la manga del uniforme, es porque se mantiene húmedo, y donde hay húmedo hay microorganismos. Por eso es. Y también consultan aquí qué es virado de los controles químicos. Controles químicos virados, es que si tienen la clase en PowerPoint, hay una lámina en que muestra los controles químicos de la autoclave a vapor o del equipo oxoetileno, que son los dos sistemas que yo me referí en la clase de esterilización, van a estar de un color.
pero cuando pasan por el proceso de esterilización van a cambiar un color oscuro. En caso de cloxetileno cambia un color naranja y el caso de la autoclave de vapor cambia a un color negro. Y a eso se refiere virado, porque cuando están en crudo son de un color y cuando pasó por el proceso de esterilización cambia a otro color. Entonces eso permite al personal de salud saber que ese material pasó por esterilización. O sea, prefiere el cambio de color, el que sea virados. Eso significa el cambio de colores que estén virados. Entonces es importante que cuando de esterilización es un proceso que es complejo porque influyen muchas personas, en que llega el material sucio, entran a las lavadoras automáticas o a lavado manual, después lo tienen que secar, lo tienen que revisar bajo lupa, que no quede restos de sangre, no tiene que haber nada de fluido o elementos que indiquen suciedad. Después tiene que ser armada esa caja, si es una caja de curación, saber cuántas pinzas llevaba, una quirúrgica, una anatómica, una tijera, una cápsula. Después se arma, se envuelve en el papel grado médico, se cierra, se le colocan los controles químicos interno, externo, y ahí recién va al equipo esterilizador. Y eso pasa por diferentes personas. Si ustedes ven la clase del PowerPoint, yo les puse el camino de un equipo. No sé si tienen alguna otra consulta. Acá Tamara pregunta, ¿qué son las cavidades estériles? Eso es en relación a los fluidos. Es que dentro de las precauciones estándar nosotros tenemos que distinguir fluidos de alto riesgo, que son todos los fluidos que contienen sangre y que vienen de cavidades estériles. Por ejemplo, el líquido peritoneal, que viene de la cavidad abdominal, a eso se refiere cavidades estériles. El líquido pleural, que viene del sector donde están los pulmones, el líquido cefalorraquídeo, que corre por nuestra columna y baña toda la parte medular, a eso se refiere con cavidades. Entonces es importante que como estudiantes tengan claro cuáles son los de alto riesgo, que el líquido cefalorraquídeo, el líquido peritoneal, el líquido pericárdico, cualquier líquido que viene de la cavidad interna de un ser humano, no necesariamente un paciente, porque yo me puedo cortar en la casa y sale sangre y es de alto riesgo. Profe, ¿y la leche materna también es...? La leche materna no está considerada como de alto riesgo, porque la transmisión de enfermedades en forma directa por la leche en el personal de salud no se ha comprobado, más es una transmisión de alguna enfermedad por contacto directo, por ejemplo el VIH, si la mamá es VIH y le da leche a los niños, a la guagua se va a infectar con el VIH. Entonces, fluidos de alto riesgo están mirados como en relación a accidentes que pueda tener el personal de salud. Entonces, si tú te accidentas con la leche, se cayó la mamadera con leche materna y tú te lesionaste la mano, no va a haber una transmisión de una enfermedad hacia ti. Pero diferente es la leche si la madre VIH le da leche a su hijo. Y en ese caso, ¿la mama cuenta como una cavidad estéril en el caso del VIH? No hay que tomarlo así, hay que tomarlo de que una mamá VIH no puede amamantar a su hijo, punto. Pero si yo, personal de salud, me accidento con esa leche, a mí no me va a pasar nada, no está considerado porque no se ha comprobado alguna transmisión del virus VIH a través de la leche materna al personal de salud. No sé si ahí queda claro. Sí, porque en alguna literatura, profesora, yo he leído que la leche y el semen, pero debe ser en ese contexto que dice usted. Probablemente, sí, porque el semen también es un fluido de riesgo, pero dentro del personal de salud, en que tengamos un accidente con semen es un poquito, por lo menos yo en mis 40 años no lo he visto, es como raro. Ya, eso nomás, por lo menos, cuando habla de higiene de mano, barniz resquebrajado y gruesa, ¿qué se refiere? Todo lo que usan la gente joven ahora cuando se pinta las uñas,
No es una capa suave, a veces son 2, 3 capas, a eso se refiere a un barniz grueso. Requebrajado significa que le falta un pedazo, tú te pintaste la uña y fin de semana estuviste lavando los platos y se te saltó el esmalte. A eso se refiere a requebrajado. Ahora, idealmente como personal de salud no debiéramos usar ni barniz, ni nada sobre nuestras uñas, porque no podemos asegurar que tenga una superficie lisa y como no podemos asegurar eso, ahí se nos van a introducir algunos microorganismos. Entonces, no, lo que más hay ahora con el asunto de las cositas que se pegan, yo sé que cuando ellos vayan al centro asistencial se van a encontrar personal que tiene pegado un monito, pero ya va por la responsabilidad de cada uno, porque no podemos tener piedrecitas sobre nuestras uñas porque es una superficie rugosa, y lo otro es que nosotros tenemos que asegurar que nuestro lavado de manos va a estar hecho en buenas condiciones, y una de las condiciones es manos sin esmalte y uñas con un corte adecuado, no tan largas, porque además tenemos el riesgo de rajuñar a nuestros pacientes. Y lo otro que se usa mucho son las uñas artificiales, que uno a veces no se da cuenta y el personal tiene uñas artificiales porque es lo que es la moda del sábado y domingo. Entonces el personal dice, pero ¿cómo si me hice este asunto el sábado que tenía un matrimonio, cómo me lo voy a sacar? Entonces a veces tenemos personal que tiene uñas artificiales, que no es bueno que se tengan porque es algo Profe, que está pegado. una persona que se hace un tatuaje puede trabajar atendiendo gente cuando está en el proceso del Tenemos tatuaje. harto personal con tatuaje trabajando, es lo que se usa ahora. La verdad es que los pacientes se tienen que acostumbrar a ver a alguien con tatuaje, y los profesionales de enfermería más antiguos como yo también he tenido que aprender a vivir. Pero no, me refiero al hecho, no al tatuaje en sí, sino que la persona se hace el tatuaje y eso tiene que estar tapado, es como una lesión por unos días. Si yo tengo eso, ¿puedo trabajar atendiendo gente mientras me recupero del tatuaje? O sea, yo creo que si tiene que estar, bueno, no, yo no me ubico mucho en el asunto de los tatuajes, pero si ese tatuaje le impide lavarse las manos, no podría estar trabajando. Ahora, si se lo hizo en la rodilla, no va a pasar nada, porque no tiene que lavarse la rodilla para atender a los pacientes. Pero si se lo hizo en la mano, y él va a hacer atención directa, siendo enfermero, médico, técnico, paramédico, tecnólogo, no podría estar trabajando en esos días que el tatuaje tiene que ser protegido porque es en la mano. ¿Te fijas? Sí. Nosotros tenemos que asegurar que las manos siempre sean lavadas o con el uso de la higiene de manos con el alcohol. Profe, ¿Sí? y un tema, porque sé de muchas personas que son como alérgicas al látex y se supone que tienen que ocupar como otros guantes en esas personas, pero Sí. ¿tienen la misma calidad como de protección que los guantes de látex, los que no son de látex? Sí, que ahora ya casi no se usan de látex, se usan de nitrilo. Ah, ya. Sí, son la misma calidad y yo cuento que los de nitrilo son mejores que los de látex a veces uno se los colocaba y se rompían. Sí, aparte por el talco, porque ya no se está Además, teniendo tanto talco, porque también producto cancerígeno y teratogénico se descubrió hace unos 5 años más o menos que ya se están cambiando la modalidad de los guantes a los guantes de nitrilo. Claro que son más caros, entonces los servicios públicos se demoraron un poquito más en el proceso. pero ahora hay. Es que algo me dice, piel no intacta es piel con heridas, sí, a eso se refiere piel no intacta. También preguntan por el asunto, profe, tampoco se deben usar accesorios. Accesorios, sí. ¿Accesorio a qué se refiere? ¿Las pulseras? Anillos, aros, esas cosas. Yo creo, mira, aros se pueden usar, no, las infecciones no van a ser por los aros. Anillo, idealmente se acepta solamente la argolla de compromiso, de matrimonio, de noviazgo, ilusión, eso. Pero no debiéramos andar con anillos con múltiples piedras de colores y una serie de cosas, no, porque ahí nos va a quedar restos de jabón y no podemos asegurar el buen lavado. Ahora, esto también pasa por la responsabilidad de cada uno. Yo como funcionario de salud tengo una responsabilidad, yo no puedo esperar que mi jefatura directa, mi enfermera supervisora, me esté llamando la atención para que yo cumpla. Ustedes aquí están recibiendo el ABC, lo básico, como debe ser. Ustedes lo van a ir aplicando en la medida que
ustedes vayan aprendiendo y suban a cursos superiores, pero cuando se reciban, ustedes van a tener su propia disciplina de trabajo. Y ahí ustedes tienen que asumir todo lo que aprendieron y lo tengo que aplicar. Van a ver algunos que somos más responsables, otros menos responsables, ustedes van a ver enfermeras con varios anillos y pulseras. Porque va en la idiosincrasia del ser humano, porque si no, no seríamos seres humanos. Pero esto es lo básico, es como debiera ser. Pero la argolla tiene que tener que ser especial. La argolla generalmente tiene que ser idealmente lisa, no con tanto, los anillos con tantas piedras preciosas, eso sí que no, porque nos queda el jabón pegado ahí. No podemos asegurar un buen lavado de manos. Y no es que tenga que ser especial, sino que la argolla generalmente es lisa, la de matrimonio. A veces tiene alguna incrustación, no sé ahora, con los oros blancos, hay cosas distintas ahora, pero la argolla de matrimonio o de noviazgo, compromiso, se acepta. Generalmente son más lisas las que no tienen que tener tanto ribete las joyas. Generalmente son las de compromiso, noviazgo, matrimonio. Sí. O cualquier otro rito que se haya realizado con una argolla, o sea, lo que a mí me enseñaron es que tenía que ser mayormente lisa. Se puede, no con tanto, porque algunas que son como que tienen ribetes, incrustaciones, o que tienen son algo como, escrito, tienen dibujo. Sí, Aquí decía que no. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Es que me ha pasado, o sea, que cuando me he ido a sacar sangre, y no sé si está mal el procedimiento que hacen o qué, pero como que a veces omiten lavarse las manos o quizás lo hacen antes que yo lo vea o no sé en general, pero como que en ese momento a mí me causaba curiosidad y ahora que vi el video y leí lo del MinSal, como que no está bien según yo. Lo que pasa es que cuando tenemos mucha presión asistencial, la gente se pone los guantes y toma varios exámenes a la vista, no se va a lavar las manos entre paciente y paciente. Probablemente va a tomar 3 exámenes con los mismos guantes, después se los va a cambiar y se va a lavar las manos cada 3 personas. Eso va a depender de la disciplina que tenga cada uno de trabajo. Ahora, si tú tienes que tomarle a 100 pacientes muestras y eres una sola persona y tienes que terminar a las 11 de la mañana y partiste a las 8, yo creo que te vas a lavar las manos cada cierto número de pacientes. Todo va a depender de la presión asistencial. Pero para eso también está el alcohol gel, que es un poco más rápido, es más a la mano, por así Por eso decirlo, que la ¿no? gente se echa el alcohol gel arriba de los guantes. Justamente. Porque hace eso, porque ahora Pero sí, o sea, más de lo que, de las distintas posturas que puedan tener, hay que saber, chiquillos, qué es lo correcto y lo que es incorrecto. Lo correcto es lavarse las manos. La higiene de manos es siempre, se tiene que realizar entre paciente y paciente, tome una muestra, tome 2 muestras, me acerque, tose, estornude, me toque la nariz. La higiene de manos es lo primordial, porque eso es lo que tiene las infecciones, como bien decía la profesora Ana María, y eso es lo correcto. Que haya modificaciones según el estamento, según el centro de salud donde se vaya a trabajar, eso es otra cosa, pero lo correcto es la higiene de manos, siempre, antes, durante y después, ¿ya? Eso tiene que dejarlo súper claro. Dentro del plano laboral, ¿existe gente que esté supervisando si se cumplen las normas dentro de nosotros, del contexto del equipo de trabajo? No, si la supervisora tiene sus enfermeras coordinadoras y se supervisan ciertos procesos. Ahora, nosotros no podemos esperar el 100% de cumplimiento porque depende mucho del factor humano. Y muchas veces en el turno tú tienes un técnico paramédico para 10 pacientes y a veces un paciente está desorientado y de repente se empieza a caer de la cama y tú vas a correr y lo vas a asistir antes que se te caiga de la cama. Entonces hay muchos factores que son difíciles de manejar. Ahora, 100% de cumplimiento nunca vamos a tener cuando está el factor humano. Lo importante es que tengamos sobre el 85% de cumplimiento. Entonces, una forma de ayudar es que
uno mezcle en una sala los dispensadores de alcohol y los dispensadores de jabón. Y lo ideal es que el dispensador de alcohol esté uno en cada unidad de paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso me está ahí, me está diciendo que yo antes de tomarle la presión, antes de movilizarlo, yo me coloque el alcohol al 70%, me froto las manos hasta que se seque. Si el dispensador de alcohol está lejos del alcance del funcionario, obviamente que no va a caminar 10 metros hacia el dispensador de alcohol. Entonces lo importante es la oportunidad. ¿Qué oportunidad va a tener el funcionario si es un dispensador de alcohol en toda la sala? Hay que colocar más. Bueno, y eso significa costo también, significa varias cosas. Es un trabajo de años el asunto de la higiene de manos. Hay que hacer campañas educativas. La Organización Mundial de la Salud tiene el Día de Higiene de Manos, que es el 5 de mayo, por ser 5 y 5. Hay que hacer videos, hay que hacer actividades lúdicas. Ustedes en el PowerPoint tienen una lámina, una foto de una placa de agar con alguien que puso sus manos ahí sin lavársela y después se las lavó de mala forma, y igual había un cambio en cuanto al crecimiento de bacterias y hongos, pero la verdad es que había un crecimiento importante todavía, y tienen la imagen de otra persona que estando haciendo atención clínica, se le dijo que pusiera las manos y tenía muy escasa flora, se lavó las manos y se mostraban después como 2 o 3 colonias. Entonces hice un ejemplo gráfico que se hizo en nuestro hospital para el Día de Higiene de Manos, y pusimos ahí a equipos médicos, a enfermeras, a técnicos paramédicos, y obviamente que la respuesta era distinta, totalmente distinta. Lo que mejor cumplen lo que es higiene de mano con equipo de salud son los pediatras, toda la gente que trabaja en el área pediátrico, probablemente porque trabajamos con niños, con guaguas, y que de por sí uno cuando va a tomar una guagua se lava las manos antes de tomarla. No sé si tienen alguna otra Sí, yo tenía una duda que ¿Sí? me causó con el tema del aislamiento por gotita. Ya. Que yo conozco un caso de una persona que se hospitalizó por posible meningitis y a la Ya. persona no la aislaron hasta que le dieron los resultados. Y a mí al leer el documento ayer me causó duda porque a la persona no la aislaron al tiro. O sea, lo que pasa es que ahí depende del equipo de salud que traiga la persona. Como yo trabajo en infección intrahospitalaria y manejo un poquito en la enfermedad infectocontagiosa, si llega un paciente con probable meningitis, hay que ponerle precaución por gotita, porque puede ser una meningitis bacteriana común y corriente que no necesita precaución, pero puede ser una meningitis meningocócica que sí necesita precaución por gotitas. Porque ¿qué nos pasa? Que después se confirma el diagnóstico de meningitis meningocócica y hay que andar buscando al doctor que la intubó, o ellos mismos llegan, oye, ¿sabes qué? Hospitalicé a una paciente con meningitis meningocócica que después se supo, porque de forma inmediata no se sabe, porque tienen que esperar el resultado del líquido cefalorraquídeo, y eso se demora unas horas, no sé exactamente cuánto, pero se demora el resultado. Entonces muchas veces es mejor sospechar de más que de menos, porque si es una meningitis bacteriana por un neumococo no necesita precaución, pero si es una meningitis meningocócica, sí necesita precaución por gotita. Entonces, ¿qué es lo que yo he aprendido? En pacientes que llegan con probable diagnóstico de meningitis, es mejor atender que el médico que lo atiende, el técnico médico que lo atiende, una mascarilla quirúrgica, porque esa es la precaución por gotita. Y si lo va a intubar, con mayor razón. No que después andamos diciendo, oye, atendí a un paciente con meningitis meningocócica y chuta, y resulta que yo no me puse las barreras. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esa persona? Si cumple el criterio que corresponde y él lo intubó, hay que darle ciprofloxacino como medicamento profiláctico. Entonces, ahí hacemos las cosas un poquito al revés. Entonces, lo importante de la precaución estándar es que yo tengo que tener siempre presente que las barreras están. El delantal, la mascarilla, el escudo, los guantes, y de acuerdo a lo que yo voy a hacer, si tengo riesgo con algún contacto con saliva, con sangre, con
con orina, con vómito, y yo no me quiero manchar. Si voy a medir una orina de un catéter urinario, no lo voy a hacer a mano pelada porque la verdad es que tengan el riesgo de que me caiga orina sobre mis manos. Entonces me lo voy a hacer con guantes de procedimiento. O sea, durante ustedes van a ver que no siempre todo se cumple a cabalidad. Y eso porque está el factor humano, por desconocimiento, porque estamos en una urgencia. ¿Por qué pasa eso? No es que yo lo justifique, pero en el fondo nosotros no somos como soldaditos, que cumplimos todo a cabalidad. No es así la cosa. Entonces lo importante es que yo como profesional o futuro profesional de enfermería, a ver cómo yo voy a cumplir. Porque el ser humano adapta las técnicas. De hecho, ustedes aprenden a tomar muestras de sangre con guantes de procedimiento, pero cuando estamos en la parte de trabajo mismo, algunas se ponen guantes y otras no se ponen guantes porque se siente que son muy diestras y que no les va a pasar nada. Ahora, si es cierto, si ellos se pinchan, igual se van a pinchar con guante y sin guante, pero con guante se van a introducir menos sangre a si se pinchan sin guante. Entonces va por la responsabilidad que tiene cada uno consigo mismo. Ustedes se tienen que cuidar, nadie los va a cuidar, porque la mamá no va a estar ahí cuando ustedes estén trabajando. Entonces ustedes, todos estos básicos que están aprendiendo, tienen que aplicarlo para, las precauciones estándar son para la protección de ustedes y la protección del paciente también. Entonces el ejemplo que tú das con la meningitis no aislada, sí, puede pasar. No sospecharon meningitis meningocócica, pero es mejor sospechar de más que de menos. Es lo mismo que con tuberculosis pulmonar. Si a un paciente le piden vaciloscopía, no es porque están buscando 6 flores. Si le piden vaciloscopía es porque están pensando en una tuberculosis pulmonar. Vaciloscopía, digamos, en desgarro. Si están sospechando una tuberculosis pulmonar, yo como enfermera me adelanto y le pongo el cartel de precaución aérea y para entrar y ver a ese paciente me pongo la N95. No tengo que esperar que me llegue el resultado de la vaciloscopía positiva para decir, ¡ay! Salieron positivas las vaciloscopías, ¿qué hago ahora? Y ahí esa sala entró Juanito, Pedrito y Dieguito. Nos tenemos que adelantar. ¿Mm? No sé si ahora queda más claro. Sí, yo creo Profe, que sí. gracias. Mira, acá hay unas preguntas que surgieron. Espera, hay una chiquilla que pregunta, Sol, dice que acabaron de hacer un quiz y era la pregunta sobre la leche materna, que era un fluido de alto riesgo. Al final de cuentas, ¿qué es lo que hay que considerar para denominar un fluido de alto o bajo riesgo? ¿Solo si el fluido puede no contagiar de VIH al otro individuo? Pregunta Sol. No, lo que pasa es que la leche materna no está considerada como alto riesgo, como enfermedad que se transmite al personal de salud, es como de riesgo potencial. Yo a ellos no se los enseñé en la lista de los fluidos de alto riesgo. Lo que pasa es que en la pregunta, me parece que se las puse en una de las preguntas de selección múltiple, pero en la diapositiva de alto riesgo y bajo riesgo no está la leche materna. Entonces ellos no tienen que introducir en esa clasificación la leche materna. La leche materna es un riesgo potencial, es de riesgo potencial porque se ha visto transmisión a nivel de la comunidad, no dentro de el personal de salud. ¿Profe? Sí, dígame, Laura. Creo que la pregunta es más como, ¿qué es lo que se considera de alto y bajo riesgo? ¿Cuál es el criterio para considerar eso? El criterio, bien, es que son fluidos en que se ha confirmado transmisión de enfermedad en el personal de salud, como la hepatitis B, la enfermedad de Jacob-Creutzfeldt, la hepatitis C, y VIH, la posibilidad de adquirir VIH a través de una aguja hueca es del 0,03%. ¿Ya? Pero tiene que ser una aguja que provenga de un paciente enfermo con VIH. Por eso que es importante el manejo correcto de las agujas, de que las agujas estén eliminadas en cajas resistentes, que no estén más llenas de 3/4,
en que cuando se instala una bránula, que le instala generalmente el enfermero o enfermera, es ese mandril, que lo van a aprender cuando instalen vías venosas, tiene que ser eliminado en forma inmediata a la caja de los cortopunzantes. No puede quedar encima del velador ni encima de la mesa. De hecho, los hospitales tienen un programa de seguimiento de los accidentes cortopunzantes que está bajo el alero de la salud ocupacional, porque gente se lesiona con las agujas, ya sea con agujas huecas o con agujas sólidas, como en los pabellones, el cirujano o el ayudante, muchas veces los puncionan, o no es que lo quieran pasar a llevar, pero por accidente se puncionan con la aguja sólida, que tiene menos riesgo a la aguja hueca, que es la que trae la jeringa. ¿Mm? Entonces, eso es lo que le podría decir. Por eso es que el personal de salud los protegen con la vacuna hepatitis B. A ustedes también ya les colocaron la hepatitis B, ¿cierto? No. No, todavía no, por la situación de la pandemia. Así Pero es. si no hubiera pandemia, la universidad los va a vacunar de la hepatitis B, porque son cosas que se han avanzado en forma importante, porque cuando yo estudié enfermería, no le voy a decir los años, no existía. Si había vacuna, era muy raro, a nosotros íbamos a los prácticos, pero todavía no aparecía el VIH cuando yo estudié. Yo tuve que aprender a trabajar con la enfermedad del VIH. ¿Ya? A cambiar todo un switch dentro de mí en la atención. Probablemente en primera instancia sobreexageramos y pues llegamos a las precauciones estándar. Pero el personal, los estudiantes, la universidad los vacuna de la hepatitis B, que ese es un gran logro, y ustedes tienen que valorar eso. Y ese carnet que les da la universidad, le aprovecho de decir al tiro, ustedes le sacan fotocopia y lo guardan bajo 7 llaves, porque el día que lleguen a trabajar, lo primero que le van a preguntar si están vacunados de la hepatitis B, pero no sirve el que diga sí. Hay que demostrarlo con un certificado. ¿Y cuál es ese certificado? El carnet que le entrega la universidad. Y si ustedes se cambian de trabajo, yo me manejo siempre en el área clínica hospitalaria, se van del Van Buren al Eduardo Pereira, se los van a volver a pedir. Se van a ir del Eduardo Pereira a un hospital en el extranjero y se lo van a pedir. Entonces, no lo tengan en la billetera porque se les roban y pierden el registro. Hay que escanearlo y guardarlo en la nube. Guardarlo en el computador, sí, pues ¿ves? Con las cosas modernas, no como yo que lo guardo en la carpeta. Cambian las modalidades. Mira, ¿qué preguntan, Ana María? Si el vaso sanguíneo cuenta como cavidad estéril. Sí, pues la sangre que corre es estéril. Entonces, cuando uno va a puncionar una vena para sacar sangre, lo punciona con jeringa estéril y aguja estéril. Y prepara la piel con alcohol al 70. Acá a María Ignacia pregunta, ¿qué pasa si con una exposición de sangre seca, infectada con VIH en una aguja, si tú te llegas a puncionar, pero la aguja no está reciente la punción, está seca la sangre de ahí? ¿Qué pasa? Entonces, bueno, ahí la persona que se accidentó tiene que ir a salud ocupacional o a cómo esté organizado en el centro asistencial. Algunos lo lleva a salud ocupacional, en otros espacios, hospitales más chicos lo lleva a control de infecciones. Entonces, lo que van a ver ahí, ¿cómo sabemos que esa aguja viene de un paciente VIH? Primera cosa. Hay que saber si teníamos pacientes VIH hospitalizados. Segundo, no solamente hay que pensar en VIH, hay que pensar en hepatitis B y en hepatitis C. Entonces, se va a ver el antecedente del funcionario o el estudiante si está vacunado de la hepatitis B. Y así van limpiando el accidente. Ahora, si no había ningún paciente VIH, es raro pensar que esa aguja tenga sangre de VIH. Pero depende mucho del contexto. Cada situación de accidente se analiza en profundidad. Y si hay sospecha, le van a dar terapia por un tiempo que corresponda, como profilaxis. Sobre todo de las agujas desconocidas, porque nosotros no sabemos. Si es una aguja desconocida que estaba ahí, yo me pinché, no sabemos de dónde viene, y es una aguja hueca, probablemente le van a dar profilaxis para el virus del VIH porque no pudimos investigar más allá.
Cada caso se analiza de los accidentes cortopunzantes en forma individual, viendo el contexto de cómo ocurrió el accidente, qué estaba haciendo y los antecedentes epidemiológicos también del accidentado, si está vacunado o no está vacunado. A veces nos encontramos con gente no vacunada de hepatitis B y hay que vacunarlo en forma inmediata. Acá preguntan sobre que si no están vacunados, o sea, que no están en clases presenciales, pero cuando retomemos a todos nos vacunarán. Sí, Keila, eso se tiene que gestionar previo al ingreso al campo clínico, porque al campo clínico ustedes no pueden ingresar si no están por lo menos con la primera dosis de la vacuna. Así que cuando ya reingresemos y se esté, entre comillas, no sé si alguna vez se normalizará prontamente esta situación, lo más probable es que sí, se va a gestionar todo lo que es la vacunación. Y aquí Daniela Constanza pregunta, ¿cuántos años dura la inmunización, Ana María? De la hepatitis B, supongo. Y se tenga que colocar las 3 dosis, porque son 3 dosis, entonces una al día de elección, al mes y a los 6 meses de la primera. Entonces generalmente a algunos estudiantes la tercera les falta, se les olvida, o en ese momento se fueron de viaje, o estaban tomando sol, no sé, pero importante que tengan las 3 dosis completas y eso dura para el resto de la vida. Ahora, en algunos centros asistenciales les toman anticuerpos para saber cómo van a medida que ha avanzado el tiempo. Y eso es decisión de cada centro. Pero se supone que es una vez en la vida. Así es, dice, después preguntan, ¿y si ya se está vacunado, hay que ir al papel registro a la U? Sí, o sea, sí, Javiera, si usted ya está vacunada, tendría que indicárselo y enviarle a la Secretaría Académica, ya, porque en Secretaría Académica están todos sus antecedentes personales, y eso se guarda también en su ficha académica. Así que sí, lo tiene que escanear y lo envía a la Secretaría Académica para que quede en su ficha y usted ya tendría. Pero en ese caso, la persona que ya está vacunada tiene que haberle entregado un carnet, ya, porque ese carnet, como dice la profesora Ana María, es de suma importancia porque es el que nos va a servir para toda la vida, ¿ya? Así que es importante tener eso Profe, guardado. Ya. yo por ejemplo también estoy vacunada, pero yo cometí el error de nunca escanear, imprimir el carnet y lo llevaba en la cartera y una vez más saltaron y lo perdí. Me tengo que volver a vacunar. Puede ¿Y si es pedir, malo volver a vacunarse? no, en ese caso tendría que comunicarse con el laboratorio que le colocó las vacunas. Los laboratorios tienen que tener todo una base de datos con los antecedentes de las personas que reciben las vacunas. Y ellos le tienen que dar un certificado o un carnet nuevo, generalmente certificado, ¿ya? Así que tendría que comunicarse solamente con el laboratorio donde ustedes Ok. ¿Sí? Profe Ciber, una pregunta, pero para la materia que pasó la profe Ciber, ¿qué es origen isquémico de lesiones por presión? El origen isquémico son cuando es de origen vascular, por ejemplo, cuando hay un vaso sanguíneo comprometido y ese vaso sanguíneo hay una oclusión. Y esa oclusión va a generar una obstrucción y esa obstrucción va a generar una isquemia. Y la isquemia es la disminución de la perfusión en esa zona. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Sí? Sí, bien, bien. Ya. Profesora, gracias. Con respecto a las lesiones por presión, ¿me podría explicar las úlceras iatrogénicas? ¿Por qué se producen? Sí, lo que pasa es que las iatrogénicas, la palabra iatrogénica significa desconocido. Entonces, en cierta forma, no sabemos por qué se originan y causan daño a la persona, ¿ya? Y como no tenemos, las iatrogénicas generalmente se asocian a todo lo que son una mezcla de lesiones. Puede ser lesiones por fricción, lesiones por cizallamiento, lesiones por presión y lesiones por humedad. Cuando uno tiene una lesión que no sabe de qué origen es, le coloca como úlcera iatrogénica o úlcera mixta o así. No sé si se entiende de esa forma, Jacqueline. Gracias, profe. Dígame, mira, acá dice, la vacuna independientemente del país de donde las recibí sirven igual. Sí, si tiene el carnet, sí. Sí. Ignacio pregunta, ¿para todos los que no recibieron la tercera dosis de la vacuna tienen que hacer todas las vacunas de nuevo? Tengo entendido que no, Ignacio.
Lo que tengo entendido es que tienes que recibir la dosis última que te toca porque ya la inmunidad está con las otras dos anteriores. Pero eso lo tiene que ver el laboratorio. Generalmente los laboratorios que colocan las vacunas son los encargados de ver bien la fecha y porque tienen el registro. Entonces saben bien, pero generalmente cuando tú te tienes ya sobre todo las dos dosis, solamente faltaría la tercera nomás colocar. Eso. ¿Y qué isquemia? Era la disminución de la perfusión. Eso es la isquemia a nivel como lenguaje más técnico, disminución de la perfusión. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta con respecto a la profe Ana María o también ya de la mía? Porque ya son las 12 y nos fuimos por un... Uy, pero sí, pero bueno, profe. chiquillo, me encantó que pregunten tanto. Yo tenía preguntas de la suya. Dígame. Una es con respecto a la contención, si la persona se daña físicamente, o sea, la contención está bien hecha y todo, cubriendo la piel y todo, pero igual si la persona, no sé, se está moviendo mucho y se termina dañando con la contención, ¿qué pasa como legalmente? ¿A quién le cae la responsabilidad si está así, todo hecho bien, pero igual la persona se daña? Sí, yo creo que es complejo porque ahí hay una responsabilidad compartida. La contención, recuerden, la contención física es el último paso de lo que es el esquema de la contención, o sea, eso es lo último que uno tiene que realizar para poder contener a una persona. Entonces, cuando la persona está inquieta, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es un trabajo bastante interdisciplinario, ya sea con el médico, con kinesiólogo o con psicólogos también, para que la persona, uno lo que primero tiene que hacer es una contención emocional. Si eso no pasa, que es lo que yo le expliqué en la clase, tenemos que ir a la contención farmacológica. Y ese es un hito súper importante, ¿por qué? Porque por lo menos acá en los servicios públicos, y yo les decía también en la grabación, no tenemos tantos medicamentos que no causen somnolencia en las personas para hacer una contención farmacológica. Entonces lo que tenemos que hacer ahí, en cierta forma, la responsabilidad es compartida de todo el equipo y habría que coordinar ahí una contención farmacológica con una contención física a la persona para que no se cause daño. Ya porque si la persona se llega a causar daño, por la contención va a generar estas nuevas lesiones que se llaman skin tears, las lesiones por fricción que son asociadas a uso de dispositivos, ¿ya? Y esas son las lesiones que también son responsabilidad de nosotras, porque nosotros estamos en la constante vigilancia y la indicación de la contención física, si bien tiene que ser médica, la realidad de los servicios clínicos generalmente es la enfermera la que toma la decisión de no contener a la persona. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad legal, ¿ya? Pero si esta persona continúa inquieta, hay que insistir al médico para que pueda indicar algún fármaco que la persona pueda tener un poco más de, que no empiece con esta inquietud psicomotora, y eso se apoya también con la contención física, ¿ya? A ver, no sé si se Muchas entendió. gracias. ¿Sí, Laura? Sí. Ya. Dice que tengo una duda con respecto al registro. Si encuentro una baranda abajo, ¿registro como la que dejé, como la encontré? Ah, buena pregunta. Es que Nani, yo le hice una clase de registro y de todos los aspectos que tiene que contener el registro y la importancia que tiene la valorar porque es un indicador de calidad de las barandas, ¿ya? Entonces, en cierta forma, lo que nosotros tenemos que escribir es como la dejamos. O sea, yo la dejo porque si usted se da cuenta, quiere decir, la tiene que subir inmediatamente, independientemente si la encontró así. O sea, si la encuentra, subir la baranda. Lo que nos pasa en los servicios clínicos, y que sobre todo los que son más antiguos, las camas son muy antiguas, algunas ya se están renovando, los hospitales nuevos están teniendo nuevas camas que son así hasta que pesan a las personas, y las miden incluso, pero todavía hay algunos servicios que no tienen esta oportunidad y las camas son bastante antiguas y las barandas se echan a perder. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Lo que uno hace de acción es que cambia a los pacientes, los cambia, por ejemplo, a la pared, donde no tiene la baranda, lo coloca en la pared y la parte que tiene la baranda la coloca arriba, ¿ya? Pero sí, en ese caso la tendría que registrar como usted la deja, no como la encontró, y en ese caso no llamar la atención, pero sí decirle a la persona que está cuidando a ese paciente o a la enfermera de ese turno, decirle que encontró la baranda abajo, eso lo tiene que indicar, ¿ya? Profe Steve, dígame. En el ejemplo que usted dio, faltaba la parte de si estaba
cómo había pasado la noche, ¿se acuerda? Sí. Ya, ¿qué pasa si yo veo esa ficha? Yo recibo el paciente, entonces la que tengo que hacer, tengo que agregar eso, ¿verdad? Sí, o sea, si usted lo recibió, ya la colega no la anotó, no la anotó nomás. Pues si usted tampoco la anota, ya no la anota, porque el registro que nosotros realizamos lo tenemos que realizar con lápiz pasta directamente en la ficha. Todavía, ya después, posteriormente, van a empezar a digitalizar la ficha, van a tener que escribir ahí en las tablets, que se espera que así sea en un futuro. Pero sí, tenemos que escribirlo con lápiz pasta, no se puede borrar, no se puede hacer un cambio de registro, y si yo me equivoco, o tengo una omisión, o tengo a lo mejor una falta en la redacción, lo que se tiene que hacer es colocar entre paréntesis ese escrito, y colocar una línea sobre el escrito, ¿ya? No tengo que borrarlo con corrector, ni pasarle la goma, ni escribir con lápiz grafito, eso no se hace, ¿ya? Siempre tiene que ser con lápiz de tinta indeleble, que no se borre, y si yo me llego a equivocar, tenemos que anotarlo. Y en el caso de que la persona no lo haya valorado, que es lo que usted me decía, que lo que a mí se me olvidó escribir en ese registro, ya no lo escribí, pero usted como lo va recibiendo, y usted va mirando, se da cuenta de eso, y usted anota. Todo lo que a lo mejor le faltó en el otro registro, lo puede anotar después. Lo complemento. Se complementa. Pero en mi registro, en el nuevo. Mi registro, no en el anterior, no lo va a borrar, Ya, ok. no va a colocar otra hojita encima, no. Solamente usted mantiene, porque los registros tienen que tener un orden también cronológico. O sea, desde el día que inició del turno de la mañana, después la hora, después todo lo que se le hace en el día, después viene el turno de noche, que generalmente escriben con lápiz rojo. Y después recibe el turno de la mañana. Entonces, en ese sentido, uno tiene que mantener la cronología. Y si faltó algo, lo que uno coloca es la hora, la fecha, y dice... uno puede escribir continuación, registro anterior, o una cosa así, ¿ya? Pero nunca borrar lo anterior, ni tarjarlo, ni borrarlo con corrector. Eso se deja, y si yo llego a tener un error, por ejemplo, en la redacción, coloco entre paréntesis y rayita al medio, ¿ya? Así nomás se hace. Gracias, profe. Profesora, con Ya. respecto al registro, igual eso es bien relevante, porque lo que no se registra no se hizo, se supone. Así es lo que yo aprendí hace 1000 años, yo creo que era Ana María también. Y el ejemplo que yo les daba de Grey's Anatomy, que de verdad lo encontré bien interesante, así que veanlo. Claro, lo que no se registra no está hecho. ¿Por qué? Porque es una omisión. Y muchas veces también hay, ¿cómo se llama? Hay juicios legales por haber omitido, siendo que la persona puede decir, no, yo lo hice, pero es que no está escrito. Entonces, si no está escrito es porque no está realizado. Así que todo registrarlo. Igual nosotros, a ustedes les enseñamos todo esto de registrar, pero los servicios clínicos, como cuando vamos nosotros a la práctica en sí, nos dan poquito espacio para anotar, porque las hojas de registro son bastante cortitas ahora, están achicándose. Entonces, lo que han elaborado ahora las enfermeras han sido planes de atención, y eso lo encuentro bastante bueno, que yo también se los nombré en la clase. Y los planes de atención tienen las acciones básicas, por ejemplo, control de signos vitales, la medición de la diuresis, los cambios de posición. Entonces uno anota en eso el cambio de posición y anota su firma o las iniciales. Como que solo rellena. Justamente, porque es como una tablita, entonces usted anota, y no anota atrás de la ficha, se realiza control de signos vitales, normotenso, eso no lo va a anotar, lo omite dentro del registro en sí de la curva, pero sí está registrado en la constante vital, ¿ya? Entonces, Profesora, dígame. Otra cosa importante también, así como no olvidar, también no hay que adelantarse al registro. No, jamás en la vida, nunca, porque yo he visto, y eso también se los nombré en la clase, que de repente nosotros estamos haciendo curaciones o revisando al paciente la primera valoración y anotan el siglo de las 11 de la mañana, siendo que son las 8. Ya eso no se puede adelantar. No se puede adelantar los registros, o que yo a lo mejor quiero hacer una valoración, porque uno generalmente hace las valoraciones en la mañana y en las noches, o en las tardes, dependiendo de los servicios clínicos. Y uno hace una valoración de ingreso de la recepción del paciente y cómo va a entregar usted a la persona. ¿Ya? Dígame. Es que estaba dándole a la Jackie, pero es muy chiquitito. Entonces, en esos casos, yo no puedo escribir antes la valoración y después colocarle la hora. Por ejemplo, porque a lo mejor yo pienso, hoy que me voy a atrasar con mi trabajo y le voy a escribir la valoración de entrega a las 3 de la tarde, y después a esa valoración yo le coloco 19:50. Ese es un error garrafal y es una falta ética. ¿Por qué? Porque yo no estoy entregando a esa persona, o yo no estoy recepcionando a esa persona a la hora adecuada, y estoy haciendo un registro que está adelantado, ¿ya?
En el caso, por ejemplo, y que les pasa mucho a ustedes por el asunto de que nosotros cuando ingresamos a la práctica no somos tan diestros y no somos rápidos. Entonces ustedes se demoran en registrar, entonces uno coloca la hora de inicio y la hora de término. Por ejemplo, yo comencé a registrar a las 9 y terminé a las 10. Entonces uno coloca de 9 a 10 todo el registro que usted realiza. ¿Ya? Dígame, la otra chiquilla que estaba por ahí preguntando. Yo, profe, Dígame. tengo una duda, cuando habló de la prevención de las lesiones por presión, habló sobre la valoración del riesgo y hablaba de la aplicación de escala de valoración. Sí. Y después empezó a hablar de la escala de Norton, la de Brandon y Brexton y la EMINA. Sí. Pero al final, ¿cuál la ocupábamos en las lesiones por presión? Esas se pueden ocupar cualquiera de las tres porque son las que están autorizadas por el Ministerio de Salud según la normativa y el compromiso de gestión que tenemos como ministerio, ¿ya? Yo lo que más he visto en los servicios ahora último es la escala de Braden. Yo no sé, Ana María, cuál están ocupando ahí en el FRIC más. Sí, parece que no están ocupando la Norton, otra, pero en este momento no me acuerdo de ser Braden, entonces. Es Braden. ¿Y saben por qué ocupa la de Braden? Porque la Braden es muy fácil de aplicarla y tiene este aspecto, este tópico de lo que es el pinzamiento vascular o cizallamiento, que las otras escalas no lo tienen considerado. Es la única escala que lo tiene considerado, y aparte que es de fácil aplicación, entonces es rápida. Entonces uno la aplica a la persona y le va a salir un número y ese número va a determinar un riesgo, si es alto, bajo o moderado, ¿ya? Si es bajo riesgo, esa escala se aplica cada 3 o 4 días. Si es de bajo riesgo, cada 7 días, y si es de alto riesgo, la aplicación de esa escala es todos los días. Y esa aplicación uno la tiene que hacer, la enfermera es la que la hace. En el caso de ustedes, como están en primer año, no lo vamos a hacer. Ya empiezan generalmente en quinto año, porque en quinto tienen que asumir las labores de profesional, ¿ya? Pero sí debemos saber cuál es el riesgo de la persona. ¿Por qué? Porque eso me va a decir un plan de prevención. Si la persona está con bajo riesgo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que movilizarla, tenemos que colocarle superficie de manejo de la presión, tenemos que colocarle ciertas cosas, el baño cómo tiene que hacer. Entonces existe todo un protocolo de prevención para las personas que tienen bajo riesgo, que tienen moderado riesgo y que tienen alto riesgo. O sea que va a como variar en el hospital y como en el sector del hospital, porque hablaba que Norton era hospitalario médico quirúrgico y en la de Brexton y Brandon hablaba que era como UCI pediátrico. Sí, generalmente la Braden se empezó porque fue validada en los servicios críticos. ¿Ya? Fue creada por 2 enfermeras. Estas 2 enfermeras fueron las que crearon esta escala de Braden y Brexton, que son las dos, apellidos de las dos, y fue utilizada en unidades de cuidados críticos. ¿Por qué? Porque es fácil de aplicar y tiene también la parte de la humedad, ¿ya? Que la humedad es bien específica en la aplicación de la escala de Braden. La Norton lo que tiene interesante es que tiene el aspecto nutrición, pero es más compleja la aplicación porque tiene también que realizarle exámenes de sangre para hacer el recuento plaquetario, el recuento, por ejemplo, de todo lo que es la proteína para poder tener como un estimativo nutricional, ¿ya? Sí, en los servicios en un principio, por lo menos en mi realidad que yo conozco, que yo soy Charlie Van Buren, la Ana María, ella es del Hospital Gustavo Frique, friqueniana, lo usaban las unidades de baja complejidad a la escala de Norton. Pero ya hace, como yo diría, 3 años, todo el hospital está usando la escala de Braden. Y lo mismo en el FRIC, yo tenía entendido que las unidades de medicina estaban ocupando, alguna vez ocuparon Norton, pero ahora están ocupando todos Braden, ya porque es más rápida, es más fácil y es más aplicable. Y es fácil de comprender y establecer un proceso y un protocolo de prevención de úlceras por presión, de lesiones por presión, perdón. Así que lo que más vamos a encontrar en estos momentos, por lo tanto, la realidad regional, yo creo que va a ser de Braden. ¿Sí? No sé si le respondimos. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Bien, acá dice, ya, la escala de Norton se ocupaba más y los servicios médico-quirúrgicos, mayormente, por lo menos en el Van Buren lo tenemos separado por unidades de complejidad. Tenemos alta complejidad, mediana complejidad y baja complejidad. En el FRIC todavía están separados por unidades de servicio de medicina, servicio trauma, no están con unidades de complejidad. ¿Y a qué me refiero con servicios médico-quirúrgicos? Que son los servicios de mediana y baja complejidad, que son médico-quirúrgicos, o sea, traumatología, medicina, está hematología también en el FRIC, cirugía,
¿ya? Eso se ocupaba más la escala de Norton, pero ahora actualmente creo que en la región, por lo menos acá en los dos hospitales grandes, en el Pereira, no sé, yo creo que estaban ocupando la BRADEN, por lo menos la unidad de cuidados especiales, la BRADEN. Ya. La vigilancia, la deambulación asistida y la contención son indicadores de calidad. No son indicadores de calidad en sí, ya no es que estén establecidos como que yo si contengo algo estoy haciendo mal una acción, no está escrito así. Pero si yo realizo y no realizo acciones de cuidado para vigilar a esa persona, porque en cierta forma la caída es un evento adverso, y ese sí es un indicador de calidad, ¿ya? No la forma en cómo yo prevengo la caída, ¿ya? La deambulación, la vigilancia, son actividades de prevención o actividades de cuidados preventivos para disminuir la caída o el riesgo de caídas que pueda tener esa persona. No son indicadores de calidad en sí, ¿ya? Pero sí lo que me va a decir esto me va a reflejar a través de la satisfacción usuaria si la persona está satisfecha o no con la atención. Y generalmente las contenciones son lo que causan menor satisfacción. ¿Por qué? Porque viene el familiar y va a decir, tienen amarrado a mi papá, tienen amarrada a mi mamá. ¿Por qué la tienen amarrada? Mire cómo tienen las muñecas. Entonces eso, cuando se le aplica al familiar la encuesta de satisfacción de cómo se encontró o cómo encontró la atención brindada, va a salir así, dedito para abajo. No le va a gustar, ¿por qué? Porque amarraron a su mamá. Entonces, la satisfacción usuaria va a ser un indicador de calidad de la atención, pero en cierta forma estas actividades, la contención, la vigilancia o la deambulación asistida, son actividades para que se refleje en el indicador de calidad. No sé si se entendió. ¿Sí? Profesora, no sé si quiero, Diga. como indicador de calidad, yo entendí, por ejemplo, por todo lo que he leído y estaba viendo los videos, el brazalete, consentimiento informado, aplicación de las normas IA, la aplicación de las escalas de caída y de úlceras por presión. A ver, ¿pero usted cree que esos son los indicadores de calidad? ¿A eso se refiere? Claro, que si todo eso funciona bien dentro de un hospital, está indicando que hay una calidad de atención. Claro, lo que pasa es que el manual de acreditación los junta en ámbitos, ¿ya? Y esas son partes de un ámbito de gestión clínica o de gestión, no me acuerdo el otro nombre que tiene, parte donde se ve la parte de IAS, Ana María. Gestión clínica está IAS. Gestión clínica, generalmente lo de enfermería está casi todo en gestión clínica, ¿ya? Salvo lo del brazalete que está en el ámbito, creo, de satisfacción a lo primero, que es para la identificación, ¿ya? Pero todo esto confluye en un ámbito, ¿ya? Que es donde se evalúa la calidad, y son como 13 ámbitos, o 10 creo que son los que mide el manual de acreditación. ¿Y por qué es importante? Porque la acreditación nos va a medir eso y nos dicen ciertos tópicos, qué es lo que tiene que tener este ámbito para que este ámbito sea acreditado, o sea, o logre el estándar, ¿ya? ¿Qué tiene este otro ámbito? ¿Qué es lo que tiene que tener para lograr este estándar? Y así va, ámbito por ámbito. Entonces, para poder tener este ámbito completo o totalmente acreditado, debo cumplir con estas cosas que usted dice, el brazalete, las barandas, pero en cierta forma no es que sean en sí un indicador de calidad, sino que reflejan la calidad a través de un proceso. No sé si se me doy a entender. Y eso representa el trabajo de todo el personal, de todo el equipo. Claro, de todo el equipo, y donde las enfermeras tienen un papel protagónico, ¿cierto, Ana María? Sí. Dice, entonces, la caída y la APP son indicadores, sí, son indicadores de calidad según el compromiso de gestión número 8, que salió en el año 2008, que todavía está vigente. Son indicadores de calidad con los eventos adversos. Y por eso se creó después de eso la unidad de calidad en todos los hospitales, que generalmente es un equipo interdisciplinario, pero la mayoría están siendo lideradas por enfermeras, que son las enfermeras que son más molestosas dentro de los hospitales. Porque, ¿qué dicen? Van a revisar los hospitales y van a supervisar todas las normativas, cómo están los pacientes, si se están o no higienizando las manos, piden a la supervisora las pautas de supervisión, hacen todos los procesos. ¿Ya? Pero sí, son indicadores de calidad y lo reflejan. Recuerden que sobre todo las lesiones por presión, reflejan en un 98% de la atención de enfermería, ¿ya? Y todas estas se pueden prevenir. Y eso lo dicen, no lo digo yo, lo dicen los estudios internacionales, los metaanálisis y todas esas cosas, no lo digo yo. ¿Ya? Pero sí, son indicadores de calidad, eso sí. ¿Sí? ¿Estamos bien, chiquillos? Profesora, dígame. Yo tenía una duda con respecto a la deambulación asistida, si lo puede realizar a un familiar del paciente.
Mire, depende, ¿ya? Porque depende de la patología que tenga la persona y depende de la movilización que se le tenga que realizar. ¿Ya? Muchas veces uno en la parte hospitalaria no tiene personal, como bien decía la profesora Ana María, de repente está muy escaso, haciendo muchas cosas o multifunciones, y ahí uno pide el apoyo familiar, pero todo depende de la lesión y de la capacidad también del familiar. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen que tener un movimiento que tiene que ser más orientado con el kinesiólogo. Hay veces que los kinesiólogos, cuando hacen este tratamiento integral, hacen educación a la familia sobre el aspecto de cómo tiene que moverlo, de cómo tiene que sentarlo. Se puede hacer, pero siempre bajo la supervisión del personal de salud. O sea, yo no puedo decirle ya vaya a caminar y deambule porque le hace bien si yo no lo voy a supervisar a esa familia. ¿Ya? Y todo tiene que ser también consensuado, porque hemos visto casos que uno le dice, ya vaya familia, y le damos permiso, y de repente se cae, y el familiar no es capaz de sostenerlo porque tampoco tiene la habilidad manual para poder saber en qué parte lo pueda sujetar mejor. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que ser una coordinación mancomunada entre el médico, kinesiólogo y enfermería. Entonces, ¿por qué? Porque la enfermera supervisa, el kinesiólogo puede dar las indicaciones del movimiento y el médico también es el que da la indicación si la persona no puede levantarse, ¿ya? Porque es una indicación médica el reposo. Entonces, si es reposo absoluto, si es reposo semi-sentado, ya, todo eso lo tiene que indicar el médico, ¿ya? Y el kinesiólogo hace las actividades kinesiológicas para ver el movimiento y después uno como enfermera hace la educación al familiar, la vigilancia, el acompañamiento y todas esas cosas. Pero todo tiene que tomarse una decisión en conjunto. ¿Ya? Profesora. Sí, ya, que aquí preguntan que la contención física tenía que mantener la posición anatómica, pero en la foto sería la persona con los antebrazos hacia abajo. Sí, era una foto de referencia. Sí, Laura, era una foto de referencia porque si yo, es que es re complejo mostrar Laura, porque si yo, no sé si me ven, ¿ya? Estoy acostada, el brazo no lo tengo que dejar así tirante, porque yo he visto cuando uno de repente llega a los servicios clínicos, la persona está con el brazo tirante, como están tan inquietos, y el personal de salud hay poco, la persona no tiene farmacología administrada para poder contenerlo farmacológicamente. ¿Qué es lo que hace el personal? ¡Pum! Lo tira al brazo para que la persona no pueda mover. Pero esto también, ¿qué va a causar? Una, que puede causar una lesión, y otra que también puede causar un anquilosamiento de la extremidad. Entonces, cuando la persona está mucho rato así, después no va a poder mover el brazo. Va a generar una lesión. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es colocarle las manos sobre el estómago, un poquito más abajo, en las caderitas, que mantenga esta posición, ¿ya? Que no, si se quiere mover, lo puede realizar, pero no acercarse a la mano para pegarse, o acercarse a la otra mano para poder sacarse la fijación de la otra extremidad, ¿ya? Pero sí, la idea es que sea anatómico, y yo le coloqué la foto de referencia porque en realidad no encontré fotos que pudieran mostrar anatómicamente la posición de la fijación, ¿ya? Ya, muchas gracias, profe. Ya, chiquillas y chiquillos, yo creo que estaríamos, en todo caso, igual creo que habilitaron un foro, ya, para las preguntas, y ahí vamos a estar atentas con la profesora Ana María, más del área de ella, ahí le vamos a preguntar, si es que sale alguna pregunta ahí, Ana María, yo te las voy a hacer llegar, o la Sandrita, y en cuanto a lo que yo les pasé de calidad y seguridad en la atención, ahí tendríamos que yo les voy respondiendo, ¿ya? Ya. Oye, ¿sabes qué? Que me interesa saber si los estudiantes recibieron el PowerPoint junto con la grabación, porque eso era la idea, que estuviera el PowerPoint y la grabación, no la grabación sola. Sí, profe, estaba o sea, se veía el audio y el PowerPoint, pero lo que están pidiendo los chiquillos es solo el PowerPoint, solo el PDF. El PowerPoint solo. Ya, Claro, yo si le no, mando el PowerPoint solo a Sandrita. y se las mando las dos. Ya, Sí, súper. no los tengo, ¿cómo es? ¿Cómo dices tú? En PDF. Los tengo No, así. pero nosotros lo pasamos, no te preocupes. ¿Ya? Entonces yo voy a subir este audio o este video al Zoom en un ratito más, sí, porque se demora. Mi computador no tiene tanto espacio. Ya, así que se va a demorar un ratito, pero dentro del día va a estar el Zoom, ¿ya? Y lo otro, que también en el chat le dejé dos videos, uno que es de precaución estándar de la instalación de los guantes, de todo lo que el delantal y todas esas cosas, y también el de posiciones terapéuticas, ya que no lo pudieron ver en el Power que yo les envié, ahí se los dejé.
Igual le voy a decir a la profesora Sandra si los puede linkear ahí mismo en la plataforma, ya para que ustedes tengan acceso directo. ¿Ya? Eso. Ya, chiquillas y chiquillos. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias, que les vaya bien. Que estén bien y cualquier cosita. Chao, ahí profe. al foro. Un abrazo. Un gusto escuchar. Gracias por contestar todas nuestras preguntas. No, para eso Sí, estamos. gracias. Chao, profe, gracias. Que estén bien, chao, Ya, chao, un gracias. abrazo. Chao, Chao, chao. Ana María, que estés bien. Un abracito grande. Gracias, chao, profe. Chao, Gracias por besito. todo. Chao, Nani. Voy a cortar entonces. Un besito. Un gusto verte. Te dejaste mutear. Ya, un cariño grande. Chao, chiquillas, que estén bien. Un gusto también. Chao, chao. Besos. Chao.